Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones de Moving o acoso laboral, el tema que estamos tratando el día de hoy. Justamente en la parte anterior hablábamos sobre pues, que hay instrumentos legales, hay leyes que hablan sobre el tema de acoso laboral, pero y conversamos también en el bloque anterior, pues es difícil poder identificarlo. Usted tenía su opinión pendiente. Sí, bueno, quería agregar algo a lo que decía mi colega acá, y es que además a nivel institucional ocurre que o el acosador está siendo acosado por otro, o simplemente dentro de la institución o la empresa no hay quien se haga cargo de esto, quien realmente haga cumplir estas leyes, quien supervise, quien esté a favor como del trabajador y de alguna manera haga lo que tenga que hacer, ¿no? Ahora bien, hablábamos también de ese acosador y decía, pues ese acosador puede ser también, puede estar siendo víctima de acoso a su vez. ¿Qué características tiene ese acosador? Bueno, efectivamente es igual como los rasgos o el perfil del acosado, pero que no hay como que uno específico. Sin embargo, están descritos como tres como rasgos de personalidad, ¿no? Están los psicopáticos, los narcisistas, y las personas paranoides, ¿no? Es decir, son aquellas personas, por un lado, que no pueden tolerar que haya otra persona que tenga también características de líder, que sobresalgan, que estén por encima de él, que se vean, que sean tomados en cuenta. Las personas paranoides son aquellas que están constantemente sintiéndose perseguidos por otros, como sintiendo una amenaza constante y que tienen que estarse defendiendo, atacando a otros, ¿no? En el caso de las personas psicopáticas, pues bueno, son personas altamente seductoras que saben cómo actuar, son personas que no sienten como culpa, que no sienten sensibilidad por el dolor del otro, son personas que saben cómo actuar, cómo hacer para no dejar huella, y es por esto que en el acoso laboral es un problema que no se ve, porque buscan la manera de desacreditar al trabajador, de aislarlo del equipo de trabajo y de alguna manera humillarlo y que todo el mundo como que retire su apoyo de esta persona y quede sola, ¿no? Y es el acosador quien definitivamente entonces termina como saliendo airoso de esta situación. En el caso, yo quería agregar que en el caso de los psicopáticos es muy particular lo que dice, porque es la gran cantidad, yo creo, lo que me ha tocado en consulta, de los que existen, realmente, estos que no sienten la culpa, y por eso tenemos que elaborar nosotros como especialistas y reunirnos y discutir más acerca de hacia dónde van las medidas que tú comentabas, hacia dónde van las políticas para enfrentar realmente de cara a lo que es el móvil. O sea, en el caso de los psicopáticos, estos estilos de personalidad o estos trastornos, el tema de la culpa no la puede generar y nuestros mecanismos de ataque han ido hacia allá, aludir a la emocionalidad y decir, trata de no ser móvil, te lo pudieran estar haciendo a ti. Y eso resulta que para un psicopático no funciona, es totalmente un arma neutra, porque la persona psicopática no está identificando para nada culpa, no se identifica, no hay ese proceso empático del cual nosotros estamos yendo a un solo mecanismo. Es como el bullying. Mira, dile a tu hijo que no lo haga porque es malo, porque se lo pudieran hacer a él. No lo identifican. No lo identifican. Y lo que termina haciendo es como perfeccionar la técnica. Se sofistican. Exactamente. Entonces, pues bueno, buscan la manera de que sea menos visible, de estar en intimidad con el acosado, que no haya ninguna forma en que puedan hacerse evidente, ¿no?, esta forma de acoso. Claro, que no pueda identificarse y que quede como evidencia. Pareciera como un juego mental, ¿no? Exactamente. Sí, por eso esa dificultad a veces también para realizar las denuncias, porque cuando vienen los pacientes a consulta, dicen, es que no tengo pruebas. Hoy en día contamos con muchos mecanismos de grabación, celulares y todo esto, pero resulta que el acosador es un experto, se sofistica, y lo que está identificando es eso. Hay un regocijo, hay una ganancia secundaria por parte del acosador, pero lo hace saboteando, moviendo un bolígrafo, revisando el área de trabajo de la persona, no incluyéndolo de repente en reuniones. Lamento no haberte informado, pero, o sea, lo van apartando y eso tiene una repercusión evidentemente emocional.
que se extrapola al ámbito familiar también. Es una persona que está sufriendo insomnio, que está llevando a eso a su relación de pareja, a su relación con hijos, que en última instancia provoca inclusive una salida del trabajo, una renuncia, que yo creo que es lo que finalmente pudiese, dándole una cierta atribución de intencionalidad, lo que buscaría el acosador, sacarlo del terreno. Exacto, y que esta persona se esté a lo mejor más desganada en su lugar de trabajo, ¿no? Hay debilitamiento, sí, hay fatiga. Y es una provocación constante, ¿no? Además de debilitar a la persona, al trabajador, a la víctima, pues también se busca en otras ocasiones los ataques de ira, la impulsividad, que la persona responda de manera agresiva para que tenga el otro, ¿no? Como la justificación perfecta para el despido, para la sanción. Es como una provocación constante, ¿no? A la que está la persona expuesta y que tiene que responder de alguna manera que pueda poner en riesgo su trabajo, algún ascenso, alguna... ¿El sexo tiene que ver con que seamos más propensos o menos propensos a ser víctimas de acoso laboral? Según su experiencia, en lo que han podido, pues, en sus consultas, ¿es más frecuente en mujeres o en hombres? He tenido una posición dividida. Okay. O sea, llevarlo a cabo como una estadística, me gustaría pensar que finalmente son los hombres los que pudiesen estar siendo más atacados en este ámbito. Por lo que comentaba mi colega acá, el tema de representarlo como una amenaza, ¿verdad? Pero también hoy en día, dado que las mujeres también se están apoderando, ¿verdad?, de cierta forma, de terrenos y ganando espacios. O sea, el hombre o una mujer se ha sentido amenazada por un cargo, por una posición, y efectivamente es muy genuino lo que puede estar haciendo una persona, y el otro tratar de socavar esto. O sea, he tenido posiciones divididas frente a eso, como para determinar una diferencia a nivel de género. Ok, Daniela. Sí, bueno, si pensamos un poquito en cuáles serían como las causas del acoso, entonces estaríamos pensando, por ejemplo, en personas, en que sea una amenaza, en que sea un tipo de acoso disciplinario, como un acoso que sirva de ejemplo para los otros trabajadores, un acoso de explotación para una persona, ¿no? Entonces, si no accede a esto, entonces, pues bueno, vienen todas estas medidas. En función de esto y en función de lo que define el acoso laboral, que tiene que ver con el uso y el abuso del poder, y de lo que implica la distribución desigual del poder, estaríamos pensando que evidentemente las mujeres son quienes son más proclives, ¿no?, al acoso laboral, al acoso sexual también dentro del trabajo, por no acceder a favores sexuales, por no acceder a una cantidad de funciones que no le corresponden. Creo que, de hecho, incluso hay distintas como formas de acoso en función del género, es decir, es más usual el acoso laboral a hombres de manera descendente, es decir, del superior al subordinado. Pero el acoso hacia mujeres es más horizontal entre las personas de su mismo equipo de trabajo, o incluso mujeres que son jefas son acosadas por parte de sus subordinados. Entonces allí estamos viendo como este juego de poder que va entre lo masculino, lo femenino, y que tiene que ver también con lo laboral, ¿no?, con el nivel jerárquico, ¿no?, que hay en la empresa. Por eso quizás también daba mi tendencia hacia el acoso laboral, determinarlo, llevarlo un poco más hacia el sexo masculino que hacia el femenino, porque aquí está el tema de la categoría superior al acoso laboral. Todos estos se denominan dentro de lo que son los riesgos psicosociales, y dentro de esto, que es la categoría grande, se van derivando los estilos. Dentro de eso está el acoso laboral. El acoso sexual es otro, y por eso direccionamos de donde se produce más en el sexo femenino. Y justamente sobre el acoso sexual hay un artículo, el 165 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues donde también se sanciona y está prohibido. Es importante, y siempre les recomiendo a todos nuestros televidentes, es importante conocer las normas, es importante conocer nuestras leyes, es importante leerse la Constitución de la República, porque pues allí entenderemos que hay pues cosas que están prohibidas en nuestro país, y hay leyes que nos respaldan, y por lo cual nosotros tenemos derechos y que debemos exigir
y debemos pues luchar porque esos derechos se respeten. Nosotros vamos a ir a una pausa y en la próxima parte vamos a regresar con este artículo de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el acoso sexual. A la pausa y volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión.